Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En algunos deportes de resistencia, como puede ser el trail o las carreras de montaña, cobra especial importancia la dieta, pero no solo la dieta habitual, sino también la dieta antes y durante las competiciones o los entrenamientos. El trail o las carreras de montaña son deportes de resistencia y que requieren o que suponen un alto gasto energético cuando se están practicando. Y os he comentado que tienen unos requerimientos especiales previos y durante las competiciones, pero no solo durante las competiciones, sino también durante los entrenamientos. Tenemos que pensar que cualquier entrenamiento de carrera de montaña largo, es decir, que no sea una práctica de menos de una hora, sino que sea de más de una hora de duración, que es lo más típico incluso en los entrenamientos de este tipo de deporte, de las carreras de montaña, pues van a suponer que tenemos que tener cierta preparación física y además acompañada de una buena alimentación que nos permita mantener esa energía que se necesita durante las carreras de montaña. Ya evidentemente, si nos estamos planteando una competición en la que además de esa energía o de esos requerimientos especiales que supone correr por la montaña, además tenemos que cumplir unos tiempos, unos pasos por diferentes contajes de tiempo, pues nos va a suponer un extra de energía para mantener, además de esa resistencia, esa velocidad necesaria para cumplir con los tiempos requeridos durante la competición. De manera que algo que igual en otros deportes no le damos tanta importancia, en el caso de las carreras por montaña tiene muchísima importancia, que es la nutrición previa, es decir, el estado nutricional habitual del deportista que se dedica a esta práctica deportiva. Que no es lo mismo ir un día a correr por la montaña, pues porque nos gusta estar al aire libre y vamos a cambiar, somos corredores de asfalto, corredores de carretera, pero de vez en cuando corremos también por la montaña, que aquellas personas que se dedican a entrenar exclusivamente para este tipo de práctica deportiva. En ese caso es muy importante mantener, como os digo, ese buen estado nutricional que nos permita mantener un peso adecuado, porque ese exceso de peso que nos puede suponer, como si llevásemos una mochila con piedras cargando al hombro, pues nos va a dificultar el rendimiento, sobre todo en la competición, que como os he dicho, además dependemos de esos tiempos para cumplir de toda esa práctica deportiva. Pues esa nutrición inicial, ¿cómo debemos plantearla? Más o menos como una alimentación equilibrada y saludable para una población general, teniendo en cuenta que debemos mantener sobre todo un aporte adecuado de hidratos de carbono y de proteínas para conseguir ese rendimiento deportivo. ¿Por qué insisto en los hidratos de carbono? Porque actualmente están muy de moda las dietas bajas en hidratos de carbono, que ayudan a movilizar las grasas, de manera que si no le damos suficientes hidratos de carbono a nuestro organismo, él va a recurrir a los depósitos de grasa para obtener esa energía que necesita para la práctica deportiva, con lo cual son dietas que nos permiten bajar ese peso y pueden ser útiles cuando tenemos un exceso de peso, por ejemplo al principio de la temporada, para movilizar esos depósitos de grasa y comenzar a bajar el peso para poder tener un mejor rendimiento deportivo. Pero, sin embargo, esa cantidad de hidratos de carbono que necesitamos para mantener unos buenos depósitos de glucógeno y además que nos permitan mantener esa práctica deportiva durante un periodo de tiempo más largo, más sostenido en el tiempo, pues son también muy importantes. Con lo cual, si tenemos un exceso de peso, primero lo perdemos y después ajustamos otra vez los nutrientes.
La alimentación que se suele recomendar en cuestión de macronutrientes suele ser en las dietas para corredores de montaña alrededor de un 60% de hidratos de carbono, el aporte de energía de la dieta que sea a través de hidratos de carbono, alrededor de un 30%, 25 o 30% de proteínas, con lo cual la parte grasa se nos va reduciendo para evitar también esa acumulación de los depósitos grasos, aunque se pueden modificar siempre y cuando tengamos en cuenta que esas grasas deben ser su aporte a través de grasas saludables, monoinsaturadas principalmente, como el aceite de oliva, las aceitunas o el aguacate, por ejemplo, y poliinsaturadas a través de frutos secos y de semillas, que también tienen sus beneficios dentro de una dieta saludable para corredores de montaña. Pero tenemos que priorizar, sobre todo, como os he dicho, ese buen aporte de manera sostenida de hidratos de carbono complejos, que no sean hidratos de carbono simples de absorción rápida, como pueden ser el azúcar de mesa, la miel, los siropes de ágave, por ejemplo, o otro tipo de endulzantes, sino que sean hidratos de carbono complejos, como los que obtenemos de los cereales integrales, de las legumbres y también, por supuesto, de frutos secos y semillas, y frutas y verduras. Eso debería ser la base de la alimentación de un deportista que se dedica a correr por la montaña. Lo que sí deberíamos tener en cuenta son unas pautas especiales los días previos a una carrera o a un entrenamiento de alta intensidad. Los días previos, como he dicho, 2 o 3 días, el día de la carrera y durante la carrera. ¿Qué comemos en esos momentos? Bueno, pues los días previos, es decir, 2 o 3 días antes de ese entrenamiento de alta intensidad o de esa carrera, deberíamos favorecer el consumo de hidratos de carbono complejos para tener unos buenos depósitos de glucógeno, es decir, se hace una recarga de glucógeno para tenerlos disponibles el día de la carrera. Ese aumento sería del 50-60 que hemos dicho que sería inicial, podríamos llegar alrededor de un 70% de hidratos de carbono complejos, es decir, deberíamos incluir este tipo de hidratos de carbono en todas las comidas principales, en desayuno, en comida y en cena, para que estén repartidos a lo largo del día. Y además tampoco debemos abusar en exceso, es decir, no deberíamos aumentar demasiado la cantidad, porque si no estaríamos favoreciendo también el aumento de peso que hemos dicho al principio, que es algo que no nos interesa por los requerimientos que tiene la carrera por montaña. El día de la carrera o el día del entrenamiento que sea de mayor intensidad, debemos comenzar a desayunar como 3 horas más o menos antes de la práctica deportiva, para que nos dé tiempo de digerir esos alimentos de manera adecuada. Si vamos con una alta ingesta de hidratos de carbono muy reciente a comenzar la carrera, es posible que nos sintamos más pesados y que ese inicio de carrera, bueno, pues nos cueste un poco más. ¿Qué alimentos serían adecuados para ese desayuno? Serían los cereales integrales. Un cereal, por ejemplo, de fácil digestión puede ser el arroz. Podríamos utilizar arroz para el desayuno. Puede ser arroz inflado, de los cereales que se suelen utilizar para el desayuno, o podemos cocinar arroz hervido y acompañarlo de otros alimentos proteicos, como puede ser el atún. Hay personas que les cuesta mucho desayunar salado, a pesar de que sean alimentos de fácil digestión, con lo cual tendríamos otra opción, que sería la avena, por ejemplo, un porridge de avena acompañado de fruta. Sería también un muy buen desayuno, porque son cereales que se van a liberar lentamente y nos van a favorecer también ese adecuado rendimiento al principio de la carrera, que luego vamos a ver lo que vamos a hacer durante la carrera. Y también sería importante disponer de algún fruto seco o de alguna fruta deshidratada, no mucha cantidad, un puñadito, para unos minutos o media hora antes de la carrera, para ese momento que ya estamos preparados, casi en la línea de salida, bueno, pues para tener ese aporte extra de energía. Y durante la carrera
durante esa carrera de montaña, especialmente si es de larga duración, debemos mantener un aporte continuado y sostenido especialmente de esos hidratos de carbono y de los minerales y de la hidratación. Es decir, cobra especial importancia la hidratación. Por eso es muy habitual que los corredores de montaña lleven una pequeña mochila que les permita ir hidratados continuamente, de manera que se vayan reponiendo también esos minerales durante la práctica deportiva. Es decir, no se lleva agua, sino que se lleva una bebida deportiva, una bebida recuperadora que permita mantener ese porcentaje adecuado de solutos, de oligoelementos. Y por supuesto que también deberíamos mantener un aporte energético. Como llevamos la glucosa en la bebida deportiva o a través de geles que también requerirían hidratación extra a través de agua, bueno, podríamos llevar también, que pesan muy poquito y se llevan muy fácilmente, unos frutos secos o alguna fruta deshidratada, como hemos hecho al principio de la carrera, para mantener también ese aporte de energía durante la carrera. Y por supuesto que si es una carrera de competición en la que existen avituallamientos, no deberíamos saltarnos ninguno de ellos, ya que están pautados en los momentos adecuados según el transcurso de la carrera, en esos momentos en los que vamos a necesitar ese aporte o de hidratación o de nutrientes a través de todas las posibilidades que nos suelen dar en los avituallamientos. Y por supuesto, como siempre digo, no se debe hacer nada nuevo el día de una competición. Y cuando hablo de algo nuevo, muchos igual estáis asociando pues al consumo de un gel nuevo o de una barrita energética que me ha dado un amigo para que pruebe y me la llevo para la carrera. Bueno, no me refiero solo a eso, sino que al desayuno que tomamos los días de competición tiene que estar probado su efecto durante los días de entrenamiento para evitar problemas gastrointestinales, algo que nos siente mal o que no hayamos probado su efecto. Tenemos que saber lo que nos dura también esa energía para pautar nuestro propio avituallamiento, incluido porque ya antes de las carreras nos van a decir dónde existe ese avituallamiento y si no, tenemos que proporcionarnos nosotros mismos esos requerimientos. Así que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Así que espero que este vídeo os haya servido para todos aquellos que os estéis planteando correr por la montaña o que ya corráis y queráis saber algo más acerca de vuestra alimentación. Así que espero que le deis al like del vídeo y no dejéis de suscribiros al canal, que vais a aprender muchísimo acerca de nutrición deportiva. Por supuesto que espero que sigáis todos ahí en los siguientes vídeos.